Libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26 en adelante. Hermanos, yo he leído en las Sagradas Escrituras que dice que en el tiempo antiguo, cuando leían la palabra de Dios, todos se ponían de pie, en un respeto especial a la palabra de Dios. ¿Gustarían ponerse de pie en esta mañana, por favor? Vamos a leer del versículo 26 hasta el 40. Dice así: Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase junto a él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Padre, te damos gracias en este día tan precioso que nos has regalado, por tu palabra, Señor, que siempre es fiel y viva y llega a tiempo en nuestros corazones para darnos ese refrigerio, esa salud que necesitamos, Padre. Gracias en este día te rogamos que sea tu Santo Espíritu hablando a cada uno de nosotros. Que no sea yo, Señor, en mi carnalidad hablando, sino que seas tú a través de tu Santo Espíritu, que yo pueda decir lo que tú tienes preparado para este día. En el nombre de Jesús, mi Dios, te damos gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Mis hermanos, como ustedes han notado, yo casi no estoy aquí los domingos, y créanme que es un temor tremendo que yo siento. No quiero decirles que mi temor no es hacia ustedes. Ustedes me dan respeto, pero no me causan temor. Pero el Señor sí me causa temor, porque la responsabilidad que Él pone en mi persona es mucho. Entonces, por esa razón, que sea Dios que nos hable y que no sea José.
La escritura de hoy, mis hermanos, es una escritura tan importante, como dice en el versículo 26, como estábamos leyendo. Yo aquí noté algo muy importante, algo divino podríamos decir. Dice, para empezar, con un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Mis hermanos, Felipe se encontraba en ese momento en Cesarea. Estaba en la área de Samaria. Se encontraba predicando el Evangelio. Y de Samaria, que está como a mediación del país, hay que recorrer una distancia hacia el sur para llegar a Jerusalén, al camino que va hacia Gaza por el desierto. Y yo me quedé pensando, si recuerdan que el eunuco ya iba de regreso en su carro, jalado por caballos a una velocidad más rápido que a pie para una persona. Entonces yo pensaba, digo, si Felipe está en un lugar lejos de Jerusalén y el carro ya iba caminando fuera de Jerusalén, ¿cómo iba este hombre Felipe a alcanzar el carro que ya iba de regreso? Para caminar a pie, eran tal vez días de camino. Entonces aquí nos dice la palabra, si la entendemos en su contexto, nos dice que Felipe se levantó al escuchar la orden del Señor y se levantó y se dispuso a ese camino. Él no pensó, está tan lejos, ¿cómo voy a llegar hasta allá? No sé yo cuándo o cómo voy a hacer, pero bueno, me levanto y voy. Y al momento de la próxima vocación que vemos, ya se encuentra junto al carro oyendo al eunuco que estaba leyendo. ¿Cómo llegó Felipe a ese lugar tan rápido? Seguramente Felipe fue levantado y llevado hasta ese lugar donde estaba el carro caminando. De otra manera hubiera durado días en alcanzar el carro, o tal vez nunca lo hubiera alcanzado en su capacidad humana caminando. Pero digo, algo divino. Dios proporcionó una vez que Felipe se levantó con la intención de obedecer, Dios hizo el resto. Dios hizo que Felipe estuviera allí en un instante, oyendo al eunuco que necesitaba ayuda en ese momento. Y hermanos, con frecuencia nosotros, cuando sentimos que Dios nos habla para encomendarnos alguna obra o algún trabajo en el ministerio, cuando escuchamos que Dios nos dice algo, pero nos quedamos esperando que nos siga diciendo para completarnos el cuadro de lo que Dios quiere que hagamos. Si el hermano dice, José, levántate y ve hacia el sur. Yo digo, bueno, sí, pero ¿qué tan lejos del sur? ¿Qué parte o qué? ¿Qué voy a hacer allá? Yo quiero saber, humanamente, queremos saber a dónde vamos a ir, qué vamos a hacer. Pero puedo regular, Dios le gusta trabajar de esa manera porque Él quiere hacer lo que para nosotros pareciera imposible, hacerlo posible. Y eso nos pasaría a nosotros, a mí me pasaría con frecuencia. Digo, pues, yo quiero saber qué es lo que Dios quiere que haga para yo poder juzgar si me conviene, si lo puedo hacer. Y así sucede en ocasiones, entramos en nuestro razonamiento humano para tratar de poner las cosas en su lugar. Yo creo que por esa razón muchas veces Dios no nos dice completo el mensaje que Él quiere para nosotros. Porque entonces estaríamos actuando en nuestra capacidad y no dependiendo del poder de Dios. Como vemos aquí Felipe, él se levantó sin pensar qué tan lejos está ese carruaje. Y el Señor
hizo el resto. Entonces así es, Señor. Es muy interesante cómo con frecuencia también nosotros, cuando no nos habla claro, en vez de decir, sí, Señor, estoy listo, hacer el intento, nos ponemos a razonar, nos ponemos a pensar, sin permitir que sea el Espíritu quien nos vaya guiando a nosotros mismos, sino que más bien nosotros empezamos a razonar y a ver las posibilidades, a ver los problemas, a ver las distancias, lo difícil que va a ser cumplir lo que Dios tal vez ni sabemos todavía qué es. Y ya estamos pensando en los problemas, en las dificultades. Y mientras estamos pensando eso, ahí nos estamos sentados, no hacemos nada. Dios no puede trabajar así. En vez de permitir que el Espíritu Santo, que es que nos va a guiar, nos diga qué es el segundo paso, a dónde vamos, qué es lo que le sigue, qué es el propósito. Paso a paso, Él nos va revelando cada momento, cada circunstancia, cada cosa que tenemos que hacer. Y eso es precisamente, mire, el vivir por el Espíritu y el ser guiados por Él son siempre condiciones para ser llenos del Espíritu Santo. Si recuerdan Felipe, él estaba lleno del Espíritu Santo. Por esa razón, él no batallaba. Él estaba listo siempre, dependiendo del Espíritu Santo que estaba al pendiente de él para llevarlo a cabo a todo lo que Dios le mandaba. Y Felipe estaba nada más, como dice, heme aquí, estoy listo. ¿Para dónde? Como dicen por ahí vulgarmente, usted nomás dice, brinque y qué tan alto. Yo estoy listo, ¿verdad? Bueno, así es la disposición que tenemos que ver nosotros de nosotros mismos. Vamos a conocer un poquito a Felipe para saber por qué Felipe actuó de esta manera tan decidido, tan de acuerdo, tan listo para siempre hacer lo que el Señor le mandaba. Mire, en Hechos 6, 2, 3, vamos a ver lo que dice ahí. Hechos 6, 2, 3. Es poquito atrasito. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aquí empezamos a ver algo necesario para estos 7 hombres que iban a buscar para servir las mesas. Y para servir las mesas tenían que ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Qué necesario, ¿verdad? Entonces vemos ahora en el Hechos 6, versículos 5 y 7, dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Aquí nos da a entender, hermanos, que Felipe fue uno de los escogidos. Obviamente él también estaba lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Los hermanos los escogieron. Y dice que la palabra de Dios seguía aumentando la multitud de personas que creían. La iglesia estaba creciendo tremendamente. Ahora vamos a ver en
En Hechos 8:1. Dice así, Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte, en que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Entonces vemos, hermano, que después de un crecimiento en esta iglesia en Jerusalén, que estaba creciendo tremendamente, llegó una persecución tan tremenda que dice que la iglesia se esparció por todo el país, por todas las áreas del país. Huyeron todos para salvar sus vidas, porque leemos aquí, Saulo, como todos sabemos, estaba encabezando esa persecución a muerte. Quería atrapar a cuantos cristianos podía para llevarlos a la cárcel e inclusive para algunos ponerlos a muerte. Entonces, esa iglesia que estaba creciendo tan grande se esparció y se fue por todo el resto del país. Y diríamos nosotros, pues, qué duro, qué difícil, qué triste que se haya desparramado la iglesia. Pero ¿sabe qué? Dios hace exactamente lo que a Él le parece, lo que Él necesita, y Él lo hace y usa cualquier medio necesario para que cada uno de nosotros hagamos lo que Él quiere que hacemos. ¿Qué le pareciera a usted si aquí llegara de repente una persecución tremenda que ya no pudiéramos vivir en Menifee? Cada uno se iba a un lugar que conoce fuera de aquí y allá haríamos lo mismo que estamos haciendo aquí. Hablando del Señor, alabando al Señor. ¿Por qué? Porque esta iglesia quería el Señor quitarla de aquí, esparcerla por allá, para que creciera en todas partes de este territorio. Y una vez, y como aquí dice, menos los apóstoles, menos el pastor, él sí se quedó aquí. Y al rato esta iglesia va a estar llena con gente nueva, alabando a Dios. Y todos los que estábamos aquí, por todas partes de allá, haciendo lo mismo que hacíamos aquí. Entonces ya no es una iglesia la que crece en un lugar específico. Es la iglesia a nivel grande que está creciendo. Los propósitos de Dios se llevan a cabo a través de cosas, de situaciones que nosotros a veces no entendemos y consideramos a veces cruel. Pero el Señor es tan bueno que Él logra su propósito aún a costa de nuestro sufrimiento. Porque el sufrimiento nos hace más ricos, nos hace más fuertes en nuestra fe. Ahora, Hechos 8 y 48, versículos 4 y 7. Dice, versículos 4 al 7. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Qué les decíamos hace ratito, verdad? No se fueron huyendo para esconderse, para salvar sus vidas. Se fueron lejos y en el camino iban haciendo lo mismo que hacían en la reunión de la iglesia en Jerusalén. En toda parte que iban en su camino encontrando gentes, les hablaban del evangelio de Jesús. Y vemos, dice, entonces Felipe, aquí viene el nombre de Felipe otra vez. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad.
Se da cuenta lo que ocasiona, lo que en un momento pareció algo cruel, la persecución que fue ocasionada en Jerusalén en la iglesia para que la iglesia fuera esparcida. Ahora la iglesia ya no está concentrada en Jerusalén solamente. Ahora la iglesia abarca todo el país. Es una iglesia en todo el país. Y no solamente allí, sino que en Jerusalén había prodigios, pero eran limitados. Ahora los prodigios se ven desparramados por todo el país. Los poseídos por el demonio van siendo libres, hay libertad. Llega el mensaje de sanidad a través del mensaje de la palabra de Dios. Y los enfermos son sanados, no uno o dos, multitudes. Y todos estaban maravillados, gozosos, porque había llegado hasta ese lugar el poder en la palabra de Dios. La palabra de Dios es buena, es fuerte, es eficaz, es viva. Y donde quiera que alguien hable la palabra de Dios, va a haber maravillas. Eso es la palabra de Dios, hermanos, grande, poderosa. Y aquí vemos que Felipe, imagínense a Felipe en esta situación donde él se encontraba en este momento en Samaria, en la ciudad de Samaria, donde él predicaba el evangelio, hablaba de Cristo y los endemoniados quedaban libres nomás al exponer la palabra. Los enfermos eran sanos nomás al exponer la palabra. Había milagros, había maravillas que hacía Dios a través de Felipe. Y dice que el pueblo, todos estaban gozosos, felices. Bueno, imagina a Felipe, imagínelo en este momento, en una situación donde él veía el poder de Dios manifestándose a todo poder. Y de repente, Felipe, levántate, vete al desierto por el camino que baja de Jerusalén hacia Gaza. Yo pienso que si yo hubiera recibido ese mensaje, yo hubiera inmediatamente pensado, bueno, estoy en Gaza, wow, Jerusalén está bien lejos al sur, el camino al desierto está más lejos todavía. ¿Qué voy a hacer al desierto si aquí estoy haciendo buen trabajo? El Señor está moviéndose aquí por mi predicación, por mis palabras. ¿Qué voy a hacer al desierto? Allá no hay nadie más que lagartijos y serpientes. ¿Qué voy a hacer allá? Digo yo, Felipe, yo hubiera pensado eso. Pero la Escritura no da lugar a pensar que Felipe pensó eso. Simplemente dice, y Felipe se levantó y se fue. Maravilloso cómo nosotros podemos actuar cuando nuestra fe en verdad está en Jesús, quien es el Todopoderoso. Y nuestra fe no está pensando en que si hablo bien, a lo mejor suceden cosas. Si digo, expreso bien la palabra, puede ser que Dios haga algo. Eso no va. La palabra de Dios es ciertísima, es viva. Y cuando se habla con fe, y muchas veces pudiera ser que algún predicador hablara sin mucha fe, pero como la palabra es poderosa y ustedes tienen fe suficiente, las maravillas se llevan a cabo. Las cosas suceden en el medio. No por la fe del predicador precisamente, pero por la palabra de Dios, el efecto que hace en sus corazones, en nuestras vidas, que tenemos fe suficiente como ese granito de mostaza. Entonces Dios obra en nuestras necesidades, en lo que tanto clamamos, en lo que sea. Él se goza haciendo maravillas en su pueblo. Es hermoso cuando podemos ver el poder de Dios moviéndose. Pero otra vez, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Si Felipe necesitaba ser lleno del Espíritu Santo para ir a limpiar mesas y para servir los platos en las mesas, ¿cuánto más para ministrar al Señor? Así vemos, hermano, que a pesar de que las situaciones eran difíciles en el momento que Felipe fue llamado, él no pensó nada negativo.
porque Él dijo, cuando oyó que dijo, levántate y ve a tal lugar. Él no pensó más seguramente, como sabemos que estaba lleno del Espíritu Santo. Él dijo, me levanto y voy hacia el sur. Yo sé que el Señor se encarga del resto. Y así fue. Y hermanos, cuando nosotros escuchamos que el Señor nos habla, muchas veces lo sentimos que nos habla a través de la palabra como hoy, nos habla a través de alguno de nuestros hermanos, o simplemente sentimos que Dios nos habla. Y sabe que es legal que nosotros nos paremos a meditar. Primeramente, como dice Juan en su primera carta, dice que tenemos que aprender a discernir los espíritus. Si es espíritu de Dios o es espíritu del diablo. Necesitamos tener conciencia de que nuestro espíritu sea que en verdad nos hace sentir que es el Espíritu Santo quien en verdad nos está hablando y no ningún otro espíritu. Entonces llegamos a ese punto y entonces es también válido que nosotros digamos, bueno, sí, siento que Dios me está hablando, pero yo quiero estar seguro. Y pedimos confirmación. Y sabe que eso es legítimo porque vemos aquí en la Escritura, allá en el libro de Jueces, no vamos a llegar allí, pero simplemente vamos a hablar de Gedeón. ¿Se acuerda que él, siendo un hombre común y corriente, no tenía nada en especial en el punto de vista de acuerdo a la Escritura? Simplemente era un hombre del pueblo de Dios. Y de repente le aparece un ángel y le dice, levántate porque tú vas a libertar a mi pueblo de mano de los enemigos. Él se quedó asustado. Dijo, pero yo creo que me equivoqué. Yo ir a liberar al pueblo de Israel, yo creo que me equivoqué. ¿Y sabe lo que hizo? Dice que sacó su carpetita y la puso afuera y oró a Dios. Le dijo, ¿sabes qué, Señor? Si eres tú quien me habla, que esta carpetita mañana yo la encuentre seca y todo el piso húmedo por el rocío de la noche. En la mañana se levantó y agarró su carpetita y estaba seca y todo alrededor mojado la tierra. Dijo, Señor, si eres tú, pero ¿sabes qué? Quiero estar más seguro todavía. Qué fe, ¿verdad? Entonces sacó su carpetita y la puso afuera y dijo, ahora, Señor, para estar bien seguro que la carpetita esté bien mojada y todo el resto seco. En la mañana, él se levantó, agarró su carpetita y la pudo exprimir por mucha agua y el piso todo seco. Dijo, Señor, ahora sí no me cabe duda que tú me estás hablando a mí. Yo lo encontraba difícil porque ¿quién soy yo para que tú me uses de esa manera tan poderosa? ¿Quién soy yo, insignificante en mi casa, en el país, para que tú me uses de esa manera? Pero ahora entiendo que si eres tú, y porque ahora sé que eres tú, adelante. Y vemos la historia, ¿verdad? Cómo Gedeón en verdad llevó a cabo grandes proezas, no por él, sino porque él iba confiando, sabiendo que ahora sí era Dios quien le estaba hablando, quien lo estaba guiando. Y así también nosotros, es válido que preguntemos al Señor. Él no se enoja porque le preguntamos. Queremos estar seguros. Lo malo es, hermanos, algunas ocasiones que preguntamos y nos quedamos espere la respuesta. Y Dios nos habla de muchos medios y nosotros esperando la respuesta. ¿Por qué? Porque nuestro sentir, nuestra afinidad no está dispuesta, no está afinada con el Espíritu de Dios para poder recibir el mensaje cuando Él nos habla. Porque muchas veces puede llegar mi hermano y me dice, hermano José, mira, siento esto, no sé por qué será, pero yo sé por qué es. Porque Dios me está confirmando algo que yo le estoy preguntando. Y así hay de muchas maneras que podemos recibir confirmación. Aún Dios mismo puede usar alguna forma para comprobar que en verdad Él es quien nos habla.
Y así vemos, hermanos, regresando a Felipe, en los versos 27 y 28, vemos la gracia de Dios, el amor de Dios hacia un hombre, una persona, un hombre o una mujer que le busca, que tiene su corazón puesto, quiere buscar a Dios, quiere conocer a Dios, quiere servir a Dios, quiere adorar a Dios y no sabe cómo. Este eunuco estaba en esa posición. Siendo un hombre de una posición muy alta en su gobierno, seguramente rico, él vino a adorar a Dios, al Dios que conocía de los judíos. Entonces él quería investigar, y qué bien que se puso a leer las Escrituras para encontrar allí el mensaje. Pero muchas veces, como nuestra capacidad no está preparada, el Espíritu Santo se encarga de darnos luz para la Escritura. Y Dios usó a Felipe para que él fuera humanamente y le explicara a este hombre lo que él quería saber, lo que él quería preguntar. Aquí vemos el amor de Dios que sacó a Felipe de donde él estaba haciendo maravillas a través del poder de Dios en toda la región, para llevarla a un hombre que lo necesitaba. Con razón que dijo Jesús una vez que dejó las 99 ovejas en su aprisco para ir a buscar la una que estaba perdida. Dios hace maravillas, hace lo posible, humanamente posible, para que uno de nosotros haga el propósito que Él tiene para ir a salvar a alguien que clama y busca la salvación. Por esa razón, hermanos, que Dios es tan bueno con nosotros. Dios es su amor infinito, su amor que no tiene límites. Lo podemos ver si en verdad ponemos atención y vemos a nuestro alrededor con nuestros ojos espirituales, nuestra mente espiritual. Vemos a Dios trabajando constantemente a nuestro alrededor. Así vemos que en el versículo 26, Felipe se puso en camino y de repente se encontró junto a un carruaje. Y ahí hasta ahí recibe para completar el mensaje que Dios le quería mandar cuando le dice que se acercara a ese carro. Así, aquí el Espíritu de Dios le dice a Felipe: para esto te llamé aquí, así que acércate a ese carro y verás lo que va a pasar. Cuando Felipe se acercó, oyó que este hombre iba leyendo la escritura que leímos de Isaías. Y le preguntó Felipe: ¿entiendes lo que lees? Allí Felipe entendió que ese era el propósito de Dios, y él entró de lleno a trabajar en lo que él sabía hacer, que era exponer la palabra de Dios. Le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Él dijo: pero ¿cómo? Si nadie me lo explica, nadie me enseña. Y aquí vemos que el hombre lo invita a que se suba al carruaje. Ahora ya Felipe va cómodo, ya no va caminando, ya va cómodo. Y dice la escritura que de allí, de esa escritura precisamente, lo llevó a él a través de todo lo que es, quién es Jesucristo, qué hizo, y le mostró el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Lo que el eunuco esperaba saber, allí recibió contestación de Dios. Y fíjese una cosa tan importante. No sé si el eunuco pediría al Dios de los judíos que le revelara, pero yo creo que Dios simplemente miraba el deseo de aquel corazón que ardía por conocerle, por saber quién era. Quería conocerle para en verdad ahora sí adorarle con libertad. Y Dios le concedió su petición, le concedió su deseo que él tenía, y Felipe fue precisamente a revelarle, a explicarle el evangelio de las buenas nuevas por cual él puede ser salvo. Y vemos que así fue, lo llevó a las aguas, lo bautizó, y dice que el eunuco siguió su camino. Entonces,
vemos aquí en la escritura que nos dice al final, el último versículo que leímos, dice, y Felipe se encontró de repente en Azoto y iba predicando por su camino hasta llegar a Samaria. Quiere decir que Dios lo levantó del sillón donde estaba sentado con el eunuco y se lo llevó a la ciudad de Azoto y ahí lo depositó. Y él de allí siguió haciendo lo mismo. Su trabajo que era evangelizar a todo aquel que se ponía en su camino, enseñarle la salvación que era a través de Jesucristo. Y hermanos, es una cosa maravillosa cuando nosotros podemos captar. Ahora, ¿qué haríamos nosotros si Dios nos mandara a una misión, un propósito? Que pudiéramos oír su voz en nuestro espíritu inconfundible. Ve a tal lugar, vas a hacer esto y lo otro y todo completo. Nos podríamos a pensar muchas cosas. O tal vez lo haríamos inmediatamente porque estamos siendo instruidos en cómo es que nos habla el Espíritu de Dios, cómo nos habla Dios para hacer de nosotros vasos útiles. Y vemos aquí que a Jonás le pasó algo parecido. Si vemos en Jonás 1, versículo 1, donde le dice Dios, levántate y ve a la ciudad que es de Nínive, una ciudad grande, y pregona contra ellos, porque su maldad ha llegado hasta mí. Le dio el mensaje completo. ¿Qué hizo Jonás? Se levantó, sí, pero para el lado contrario. Se fue al barco y se fue, y todos sabemos las consecuencias de su acción, cómo sufrió, lo que batalló todo, y Dios lo pasó por todo eso, y al final le dice la segunda vez, otra vez, levántate y ve a Nínive. Y esta vez, ok, para allá voy. Y sí fue, y como de mal manera pasó por la ciudad, hablando recio, diciendo pues que si no se arrepentían, Dios los iba a destruir. Y salió y se fue a sentar allá a la orilla, allá, vamos a decir, agüitado ahí. Ya hice, ¿y ahora qué? ¿Y sabe qué? Dice que se pone a orar y le dice, ya ves, Señor. Porque Dios perdonó toda su maldad de la ciudad. Dice, ya ves, Señor, no era por esta razón que yo me levanté y me fui hacia el otro lado para esconderme de tu presencia. Porque yo sabía, dice, que tú eres grande en misericordia, paciente y que perdonas la maldad, olvidas la maldad y la perdonas como que nada pasó. Y eso para mí no lo entiendo. Y muchos de nosotros no entenderíamos a veces una acción de Dios que vemos que hace, porque nosotros vemos con nuestro sentido humano y vemos la maldad y decimos, no puede haber perdón para este tipo de maldad. Pero Dios es grande en misericordia y Dios actúa de acuerdo a su naturaleza, no de acuerdo a como nosotros pensamos y creemos que debe ser. Qué bueno que Dios no actúa a través de nosotros para juzgar al mundo, ¿verdad? Usó a su Hijo para juzgar al mundo a través de Él, que es igual que Dios. Igual de misericordioso, igual de bueno, igual de paciente, que no quiere que nadie se pierda, para que cada uno venga al arrepentimiento para hallar salvación. Por eso es que Él tarda en venir por nosotros. En ese tiempo que nos toca a nosotros estar viviendo, hermanos, es una bendición de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros con nuestros ojos, con nuestros oídos, hemos podido ver y leer y escuchar y ver, llevar a cabo el plan de Dios que desde el principio tenía preparado a través de Jesucristo para redención de la humanidad y salvación para vida eterna. Nos hemos podido ver
palpar de cómo Jesús nació, cómo vivió, qué hacía cuando su ministerio estaba en todo su apogeo, cómo llegó a morir en la cruz por nosotros, cómo resucitó de los muertos, cómo dice que se ha predicado que en su nombre hay salvación. Nosotros hemos visto todo eso y todavía queremos que Dios nos hable. Todavía esperamos que Dios nos hable cuando constantemente Él está hablándonos a través de todas las circunstancias, de todo lo que está a nuestro alrededor. La Escritura primeramente, nuestros hermanos, la naturaleza, todo habla de Dios. Todo nos está hablando de Dios. Qué grande y poderoso es Él. Ahora nosotros solamente voy a leer de lo que dice en Hebreos 1 al 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituye heredero de todo y por quien asimismo hizo todo el universo. Entonces ahora, mis hermanos, Jesús, cuando se fue, le dijo a sus discípulos: me voy. Pero dijo dos cosas muy importantes: me voy, pero no los dejo solos, estaré con ustedes. Y luego dijo: me voy y mando al Consolador, al Ayudador que esté con ustedes, y Él los llevará a toda verdad y toda justicia. Entonces, hermanos, simplemente nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo está en nosotros. Está en nosotros. Y como conclusión para de este día, quiero decirles que Pablo le dice a la iglesia en 1 Corintios, le dice que somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. Entonces Dios, cuando quiere hablar, nos habla dentro de nosotros, nos hace sentir su deseo, lo que Él nos quiere mandar. Solamente tenemos que ser sensibles a escuchar a la voz del Espíritu Santo. Dice, nosotros tan solo necesitamos permitir que el Espíritu Santo interrumpa aún en los momentos difíciles de nuestras vidas, cuando estamos más preocupados y más agobiados en dolor, en tristeza, en cualquier circunstancia pesada de nuestra vida, que tenemos que permitir en esos momentos que el Espíritu Santo hable a nosotros. Permitirle que no nos lleve a ser agobiados por las circunstancias que sufrimos, sino que el Espíritu Santo esté sobre todo hablando a nosotros y que estemos listos para escucharle. Que cuando estamos más preocupados pensando en nuestros problemas, Él pueda llegar y tocar aquí, interrumpirnos y nosotros inmediatamente reaccionar y sabemos, ya sé, el Espíritu Santo me está hablando. Aunque parece que estoy pasando por valle de muerte, sé que no tengo que temer. El Espíritu hablándonos constantemente. Él nos habla a través de cada uno de nosotros también, inclusive. Cuando usted tiene un deseo de hablarle a alguien de Cristo o hablar a alguien para darle consuelo, darle ánimo, es el Espíritu Santo que dentro de usted le está hablando. Levántate y ve. Y haz. Y es lo que hacemos, sentimos el deseo de hacerlo. Y muchas veces sentimos el deseo de hacerlo, pero ¿qué pasa? Como esa persona como que no la paso muy bien, sé que no me quiere a mí, ¿cómo voy a ir a consolarla, a decirle que todo está bien, que Dios está en control de las situaciones aunque parezcan imposibles? El Espíritu dice, ¿sabes qué? Humildad es lo que yo quiero de ti. Sumisión yo quiero de ti. Y cuando oímos esas palabras en nuestra mente, en nuestro corazón, no podemos más que levantarnos e ir a cumplir lo que Dios puso en nuestro corazón. Esa es la manera como Dios nos habla. Dios nos habla constantemente. Cuando usted siente tristeza, siente compasión, siente dolor por alguien en sufrimiento, por una situación difícil que ve en algo, simplemente por el mundo como está viviendo, es el Espíritu de Dios hablándole a usted, hermano. Ora,
pide por el mundo, pide, ora, porque la palabra de Dios nos dice eso, es legítimo orar todo el tiempo los unos por los otros, orar por las autoridades que están en nosotros, orar por el pueblo de Israel, orar. Es el Espíritu hablándonos. Tenemos que ser accesibles, disponibles, dispuestos en conexión para que en cualquier momento, aunque estemos trabajando en algo difícil que requiere nuestra atención completa, aún allí el Espíritu Santo es capaz de distraernos porque estamos, aunque ocupados, estamos entonados con su Espíritu, y de allí nos para decir, un momento, detén todo, hay algo más importante. Es el Espíritu de Dios hablándonos. Y así, los dejo pensando de esta manera, mis hermanos. El Espíritu de Dios siempre estará con nosotros hasta el día que el Señor venga y nos levante para estar con Él. Y el Espíritu de Dios quiere que lo escuchemos. Por esa razón vemos en el libro de Apocalipsis tantas ocasiones, en los momentos de tribulaciones difíciles, que dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tenga oídos, porque hay que tener oídos para escuchar. Muchas veces tendemos a hacernos sordos y es muy normal que pase eso. Y yo lo imagino, por ejemplo, ahora yo estoy perdiendo el sentido del oído. Muchas veces oigo que mi esposa me habla, me dice, oigo ruido, oigo palabras, pero no entiendo qué es lo que me está diciendo. Hasta que le digo, no te oigo. Y dice, pues estarás sordo. Digo, sí. Y es que no oigo. Y yo creo que espiritualmente nos puede pasar lo mismo. Dice la Escritura que nos podemos hacer sordos a la voz del Espíritu. Y debemos estar siempre despiertos, listos, porque no sabemos cuándo Él nos habla para algo improvisado, algo grande, algo maravilloso. Y si yo como ustedes queremos estar listos, porque yo quiero ver qué grandes maravillas el Espíritu de Dios quiere hacer a través de ustedes o a través de mí. Yo quiero estar ahí para ver, quiero estar listo para escuchar. Y así, hermanos, que Dios nos bendiga abundantemente y que el Espíritu de Dios siga siendo su guía, siga siendo su fortaleza y siga siendo su esperanza. Amén. Amén.